son un problema de salud, son causantes de importante morbilidad y después de las infecciones y complicaciones perinatales, lo que redunda en un alto costo social y de salud. El 90% de las mismas son anomalías del tubo neural, que el verdadero nombre sería, o más específico, anomalías del cierre del tubo neural. El tubo neural es el precursor en el embrión de toda formación del sistema nervioso central. De ellas, de estas anomalías, la espina bífida es la más común y es compatible con la vida. Sabemos que se previene en un 50-75% con ácido fólico, pero por eso sabemos que también hay otras causas multifactoriales. También de que es una anomalía que está presente en el embrión en una etapa muy temprana, al finalizar el primer mes de embarazo, cuando a veces no se sabe que hay embarazo. Ya la anomalía está instalada, así que cualquier prevención hay que hacerlo mucho antes de la concepción. Bueno, y para entrar en el tema, que el tipo más frecuente de espina bífida es el mielomeningocele. Son la segunda causa de anomalías congénitas luego de las cardíacas en Guatemala y representa, el momento que el niño nace ya las podemos identificar, son las más frecuentes, más que el labio leporino y paladar hendido y defectos de la pared abdominal. Guatemala tiene una incidencia registrada, pero que sabemos que es un subregistro, de 2.35 a 3 en 1000 nacidos vivos. Eso es altísimo, por eso se encuentra entre los países con mayor incidencia. Para poner un ejemplo, Argentina registra 1 en 1600 nacimientos vivos y Estados Unidos menos de 1. Se relaciona, por supuesto, con el bajo nivel cultural y nutricional de las poblaciones. Bueno, vamos a ver, las anomalías del tubo neural se clasifican en 3 grupos. Anencefalia, que es incompatible con la vida, nacen muertos o mueren a las pocas horas. Y los encefaloceles anteriores y posterior. Pero de todas ellas, la espina bífida es la más frecuente. Tenemos 2 formas de espina bífida. Abierta, el mielomeningocele es la más frecuente, la más grave, la más compleja, y de él vamos a hablar. Al final vamos a hablar mucho del mielomeningocele. Después está meningocele raquisquisis. La otra forma es la forma oculta o cerrada, entre las cuales tenemos lipomas medulares, senodérmico y diastematomielia. Son menos conocidas, pero ya aquí los pediatras de este hospital de Cobán ya manejan todos esos conceptos que no están en el pensum de medicina ni de la pediatría. Bueno, los encefaloceles, entonces dijimos que pueden ser posteriores. En estos pacientes la cirugía se la hacemos en la primera semana de vida. La localización posterior puede ser occipital, parietoccipital, parietal, y el pronóstico depende del contenido de esa bolsa. Si tiene mucho líquido, por ejemplo, el pronóstico es mejor. Aquí tenemos un caso, una niña venía de otro hospital, de los grandes de la capital, y llegó con nosotros cuando tenía una hidrocefalia infectada, una válvula le habían colocado, por supuesto tenía el encefalocele posterior, pero le habían colocado una válvula y tenía una válvula infectada. Con nosotros entonces nos tocó tratar esa infección, colocarle también una válvula y resecarle el encefalocele occipital. Y la evolución de la niña cuando ya tenía 4 años después de la cirugía, esta niña ya tiene
9 años por lo menos, no han venido, por eso no tengo la foto. Está el grupo de encefalocelia anterior o sincipital, que ustedes ven que siempre abarca la región frontal, ¿verdad? Frontoetmoidal, a veces ocupa más la órbita. Tenemos nasonasal, nasoesmoidal, naso-oftálmica. Esta es una cirugía ya mayor, se hace cuando el niño por lo menos tiene 6 meses o más y necesitamos un quirófano integrado, el paciente con vía central, microscopio neuroquirúrgico. Es una cirugía prolongada. Ustedes pueden ver que se hace una incisión bicoronal que es muy extensa, muy sangrante, entonces ya es una cirugía mayor que necesita mucho más cuidado y también todo tipo de tecnología en neurocirugía. Bueno, ahí tenemos al niño previo a la cirugía y posterior a la cirugía. Hay que explicarle a la mamá que la mamá se preocupa por lo estético, pero hay que explicarle que lo estético va a quedar, ¿verdad? El niño va a salir de la cirugía y nosotros como neurocirujanos solo vamos a ir a la parte, a ir a encontrar donde está el cráneo bífido, ir a reparar esa separación del cráneo, también cerrar esa comunicación. Tenemos que trabajar a la dura madre, tenemos que ver si le ponemos alguna plástica homóloga o heteróloga, tenemos que reconstruir y después el niño va a salir de sala de operaciones casi con la misma masa que la familia está preocupada por eso. Entonces, después en una segunda operación, cirugía plástica le hace lo que corresponda para eliminar este remanente que queda ya no comunicado con el cráneo para la parte estética de la cara. Bueno, entonces de las espinas bífidas tenemos el meningocele. Este esquema lo explica muy bien porque hay mucha diferencia en la nomenclatura. No se puede decir que todos son meningoceles. Diría yo que ojalá todos fueran meningoceles. Ustedes tienen que distinguir cuándo es meningocele y cuándo es mielomeningocele. Entonces, eso es una forma benigna de espina bífida, porque el niño nace íntegro desde el punto de vista neurológico. Porque ahí en el esquema lo vemos, que no hay participación de la médula espinal. La médula espinal está íntegra dentro del canal. En cambio, la masa que vemos está compuesta de revestimiento meningio y líquido cefalorraquídeo. Son a veces grandes masas de consistencia fluctuante, porque es líquido lo que tienen. Se puede encontrar en diferentes alturas de la columna. Tenemos aquí dorsal y cérvico dorsal. Aquí tenemos un caso de una niña que aquí vemos prequirúrgico, la masa bien grande. Aquí, para que ustedes sepan cuál es cómo es el procedimiento, tenemos que disecar hasta llegar a encontrar la base, que es un pedículo de comunicación donde ha entrado el líquido cefalorraquídeo pero ya no sale, y es pequeño. Claro que tenemos que desanclar esa dura madre, etcétera. No es solo cortar ahí, poner un punto, pero para que ustedes vean lo que se ve tan ostentoso después, se ve de una manera más simple, digamos. Esta es entonces el posoperatorio, y la niña 5 días después de la cirugía. Esa niña no va a tener hidrocefalia, va a caminar, va a controlar esfínteres, por eso es una forma benigna de espina bífida. La otra forma de espina bífida abierta es la raquisquisis. La raquisquisis es quizá la peor en cuanto a pronóstico. Suelen ser mucho más extensas que lo que ustedes ven aquí. A veces se llega hasta toda la región dorsal. Ustedes pueden ver aquí saliencia ósea, no está en 3D, pero
les cuento que aquí los huesos, los recesos laterales de una vértebra abierta están prominentes, y miren, esta es la médula espinal, o sea que incluso estamos viendo una médula espinal abierta en un libro donde vemos la parte media, que es el epéndice. Es gravísimo el caso, porque no solo por el déficit neurológico permanente que va a tener, sino por la infección del sistema nervioso central que va a tener por lo extenso de toda la médula expuesta. Ahora vamos a entrar entonces al principal, a la estrella, le llamo yo, de las espinas bífidas. Esto es lo que motivó a mi persona a poder tener la unidad de espina bífida. Incluso cuando comencé en el año 2001 con el consultorio multidisciplinario de espina bífida en San Juan de Dios, para que estos pacientes, principalmente el mielomeningocele, los de mielomeningocele, tuvieran una atención multidisciplinaria. Bueno, entonces, las anomalías del tubo neural son un problema de salud a nivel nacional, que no se le ha puesto la atención correspondiente, porque se dice, no se tiene registrado tan cabalmente, pero más o menos más de 1.500 niños con anomalía del tubo neural, de las cuales la mayoría son espina bífida, y de ellas la mayoría, un 80%, son mielomeningoceles. Aquí pueden ustedes ver la diferencia con el meningocele, que la médula estaba íntegra. Aquí la médula forma parte de esa bolsa que vemos, está involucrada la médula, entonces tenemos meninges, líquido cefalorraquídeo y médula espinal. Lo podemos definir como la malformación congénita del sistema nervioso central, más grave, más frecuente, pero es compatible con la vida, y eso depende de nosotros los médicos. La anomalía no depende de nosotros, pero una vez que nacen, sí, muchas cosas dependen de nosotros para que tenga una vida normal este paciente. Entonces, es compleja con alteración multisistémica, porque involucra 3 grandes sistemas del organismo: nervioso central, genitourinario y locomotor. Es tan frecuente que suele ser sinónimo el mielomeningocele, suele ser sinónimo de espina bífida. Sigue siendo todavía causa de importante discapacidad, porque todavía hay mucho por hacer a nivel institucional y de las universidades con sus pensum, para que se le pueda dar más importancia a esta anomalía, comenzando por la educación. Entonces, el manejo integral es por grupo multidisciplinario. Yo les decía que depende también de nosotros, porque el pronóstico podemos cambiarlo si se logra el cierre temprano, el cierre temprano de la anomalía, y después les voy a explicar que según el tipo de mielomeningocele también tiene diferente protocolo de cirugía. El seguimiento por grupo de especialistas, pero tienen que ser especialistas capacitados, pero tienen que ser también interesados y comprometidos. Y el entrenamiento de las familias, porque el paciente tiene que seguir el tratamiento en su casa y venir a las consultas, etcétera, comprender qué es esta anomalía, porque todo lo que hacemos, el esfuerzo de aquí lo nace, enseguida me avisan, le digo que sí puede venir, llega, el doctor Sierra autoriza la ambulancia, después llega y resulta que lo operamos y se lo damos a la familia, y la familia no entendió nada, no viene, y bueno, todo no termina aquí.
el cierre temprano del mieloma meningocele es el primer paso de un largo proceso asistencial. Esto es para que lo recuerden siempre, que para ver, nace el niño y vemos estos tres elementos y decimos, es mieloma meningocele. La placa neural, que no siempre está central, muchas veces hasta está lateral, pero generalmente central. Esta es la médula espinal, no es una como creen las comadronas a veces que lo están curando para que cicatrice, ¿verdad? Es la médula espinal abierta. Sigue una membrana que es la aracnoide, ya una de las meninges. La dura madre está debajo. Cuando nosotros ya abrimos, vamos a encontrar la dura madre abajo, formando el piso para poder reconstruir el saco dural. Y la piel de transición, que es una piel mala desde el punto de vista del cierre quirúrgico, porque es una piel delgada, sin vascularización, con poca vascularización, que no debemos cerrarla con esta piel, sino vamos a hacer un mal cierre, se va a abrir la herida operatoria y vamos a estar peor que en el punto cero, lo hubiéramos dejado sin operar. Vamos a comentar la espina bífida oculta o cerrada, después vamos a volver con protocolos del mieloma meningocele, porque ahí es donde más vamos a hacer énfasis en los tratamientos. La espina bífida oculta o cerrada es menos popular, digamos, pero es muy grave, porque al nacer el niño moviliza los inferiores, controla esfínteres, parece un niño normal, pero después la médula está pegada a esa anomalía. Por ejemplo, está pegada al lipoma medular, está pegada a un seno dérmico, y ahora les voy a explicar cada una, porque así como está en esta diapositiva no explica lo que es realmente. Pero lo importante de esta diapositiva es saber que el examen neurológico es normal, pero que va a evolucionar a síndrome de médula anclada, y un niño que caminó perfectamente y controla el esfínter va a estar en silla de ruedas, parapléjico definitivo. Entonces tenemos mucho que ver nosotros, tenemos mucho que hacer conociendo las anomalías. Esta es la diastematomielia, que quiere decir médula dividida. Ustedes pueden ver en el esquema, ahí vemos la médula, ya esta es la parte caudal, cuando ya termina la médula y está la cola de caballo. Y ahí vemos la médula está dividida en dos por una saliencia ósea o cartilaginosa. Esta es nuestra función, no solo sacar ese hueso o lo que sea que la haya dividido, sino también despegar la médula de toda esa región. Este es una paciente de las nuestras, y esto fue un quiste que encontramos dentro de una de las dos hemimédulas. Y esto es casi patognomónico en esta resonancia magnética. Se ven los famosos dos ojitos, que sería el hueso o membrana que lo está dividiendo a la médula, y estas son las dos hemimédulas, ¿no? Patognomónico casi, porque en realidad en un pequeño porcentaje aparece en otras causas, pero nosotros vemos eso en un niño que tiene espina bífida y ya lo diagnosticamos. Bueno, es una masa, que nosotros lo vemos como una masa o bodó, que dicen las personas, en la espalda, pero es de consistencia dura, no se puede, ¿cómo sería?, trasladar. Cuando lo palpamos nos damos cuenta que es grasa, ¿verdad? Ya conocemos que si es así, no es meningocele, porque es fluctuante, sino esto es fijo, entonces es grasa, y es el lipoma medular. Acá ustedes ven cómo la grasa entra en el canal medular. Aquí en la resonancia magnética, esta es toda la grasa que estamos ahí palpando, y penetra en el canal y ancla la médula, o sea, la amarra a la médula, está pegada a la médula. Justamente muchas veces la grasa es infiltrante y hay que sacar
no toda la grasa, sino hasta donde nosotros veamos que ya no produce lesión medular, porque a veces no está infiltrante, pero cuando sí lo es, tenemos que parar, queda como una especie de cráter, pero tenemos que saber que nunca va a haber un plano que la divida de la médula. Pero tienen buen pronóstico. Esta es una niña, ahora ya tiene como 12 años, ya es 2006, para que vean que los resultados son buenos. Ahora, estas espinas bífidas cerradas se operan después de los 4 meses. Si quieren, al final me preguntan por qué, si no, cualquier duda, con mucho gusto me lo preguntan, ¿sí? Tenemos entonces la otra forma de espina bífida oculta o cerrada, que es, nosotros vemos un orificio, pero el orificio tiene que estar por encima de esta línea llamada línea interglútea. Línea interglútea está por encima. Cuando los orificios o formaciones son como orificios, pero realmente cuando lo investigamos están cerrados y están abriendo la línea interglútea, eso no es un seno dérmico. ¿Y el seno dérmico qué es? Nosotros vemos el orificio, pero es un trayecto que comunica el exterior con el canal medular. Entonces, muchas veces estos niños entran a una pediatría debutando con una meningitis. Entonces los pediatras lo tienen que tener en cuenta porque es urgente cerrarlo. Ahí fue la vía de entrada a la contaminación. Pero también, para los que están trabajando con niños, tienen que tener en cuenta que hay otras dos formas, menos frecuentes, pero sí, yo tuve el caso de una niña que fue a sala pensando que era un absceso cerebral y era un seno dérmico. Lo que pasa es que cuando ya la niña estaba en posición en sala de operaciones y rasurada, pude ver un orificio pequeñito, porque claro, el cabello tapa y no se puede ver, pero hay que tenerlo en cuenta a este tipo de seno dérmico. Lo otro es el que es nasal, es muy infrecuente, 2 o 3 pelos donde termina los huesos propios de la nariz, es lo que va a llamar la atención a ustedes. Deben pensar entonces que debe estar el trayecto, y la característica de estos senodérmicos es que suelen terminar en una expansión dérmica, es como un tumor benigno que hay que también extirparlo. Entonces miren, aquí está parecido al encefalocele. No vamos a entrar por abajo, tenemos que ir a hacer una operación de incisión bicoronal y entrar por la base anterior del cerebro. Bueno, en Guatemala